Un saludo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Hoy es nuestra cuarta carta ordenada por nuestro Señor Jesucristo para que le escribiera el apóstol Juan a las 7 iglesias del Asia Menor en el primer siglo. Hoy le toca el turno a la iglesia de Tiatira y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Les leo la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De la misma manera en la que Cristo estructura la carta a las demás iglesias, con Tiatira no es la excepción. Encontramos el primer punto de la carta, que es la evaluación de la iglesia, por supuesto de cada uno de sus miembros. En esta carta, Tiatira sale con un calificativo favorable. En el versículo 19 dice Cristo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Esta iglesia, Cristo le reconoce que ha tenido amor por él. También ha sido una iglesia de fe, ha servido y ha tenido paciencia también. Además le agrega, Cristo le dice: y tus obras postreras son más que las primeras. Estas cualidades también debe caracterizar a toda congregación. Una iglesia que ama a Cristo, una iglesia de fe, alguien que sirva a Cristo y que también ejerza la paciencia como la virtud que más distingue a los hijos de Dios. Porque si la vida humana muy normal, muy natural, ya demanda paciencia, no digamos la fe en Cristo Jesús, ya que es una batalla constante contra el pecado y contra todo lo malo, contra toda injusticia. Por lo tanto, se requiere paciencia para poder perseverar, caminar en Cristo, y paciencia también para saber esperar en Dios, quien es fiel y no falla a sus promesas. Pero esta iglesia no solo tiene una calificación favorable, también sale con nota desfavorable. En el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel fue la mujer de aquel rey Acab que gobernó en el tiempo del profeta Elías. Esta mujer fue una manipuladora, anuló la figura de su marido, el rey Acab, y ella era la que decidía qué se hacía y qué no se hacía en Israel. Esta mujer era una mujer perversa, extranjera, a quien el tolerante y pasivo e inactivo rey Acab le permitió que hiciera lo que se le antojara. Nos recordamos que por orden de ella, el profeta Elías fue perseguido y tuvo que huir al desierto y llegar hasta el monte Horeb, como en uno de nuestros devocionales así lo desarrollamos. Y Cristo confronta a esta iglesia y le dice: lo tengo contra ti, que toleras. En primer lugar, el espíritu de Jezabel lo que hace es perturbar, invertir el orden de Dios. Dios ya tiene un orden establecido para todo y para todos, y eso no cambia. Dios es el Dios que establece las formas de vivir, el ordenamiento de todas las cosas, como lo son en lo natural. Y en forma muy ordinaria, hablando de los números ordinarios, 1, 2, 3, 4. Así Dios tiene establecidas las cosas.
Dios no creó nada deforme, nada que sea un fenómeno, que no tenga forma, que no tenga sentido. Como cuando la serpiente tentó a Eva primero, y cuando Eva cayó, entonces Eva convenció a Adán para que también cometiera el mismo pecado. Y cuando Dios le reclama a Adán, le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Dios no le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de la serpiente. Es que Satanás lo que logró allá en el Edén fue invertir, poner al revés el orden que Dios ha establecido. Aquí no estamos hablando de machismo, no estamos hablando de quién manda, si el hombre o la mujer, sino el orden de Dios. Y eso es lo que ejercía Jezabel. Dios ya tiene un orden para las cosas. Incluso en la Biblia tenemos modelos para el gobierno de la iglesia, por ejemplo. Hasta el nombramiento del tipo de personas, los oficios que se han de ejercer. Y esta iglesia le permitía a ese espíritu de Jezabel hacer de las suyas. Lo que también este espíritu hace es que es experta en el falso profetismo. Jezabel en el tiempo de Elías levantó más de 700 falsos profetas que le anunciaban solo vanidades al pueblo de Israel y que lo apartaron completamente de Dios. Esos falsos profetas tienen características muy especiales, y es que son lisonjeros, tienen una gran capacidad de oratoria, tienen una habilidad extraordinaria para hablar bonito y convencer a la gente. El espíritu de Jezabel se caracteriza por levantar falsos profetas. Esta iglesia fue de aquellas iglesias del primer siglo. Por lo tanto, el final de la iglesia y de la era de la gracia será parecido al principio, donde se levantaron tanto falsos apóstoles y falsos profetas como en la actualidad. Una tercera característica del espíritu de Jezabel es que induce a la gente a la fornicación y al adulterio espiritual. Sin embargo, también la gente que se involucra en este espíritu de Jezabel termina en todo tipo de prácticas sexuales condenadas por la palabra de Dios. Créelo, que en este tiempo que abunda tanto falso profetismo, se dan grandes pecados en ese ámbito inmoral de la sexualidad. Porque el espíritu de Jezabel introduce esa práctica, no solo la física, sino también la espiritual. Pero Dios es tan misericordioso que aunque aquella Jezabel del tiempo del profeta Elías con el rey Acab descarrió al pueblo de Israel, pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios le dio tiempo a aquella mujer también para que se arrepintiera con el mensaje del profeta Elías, pero no quiso arrepentirse. Y a muchos en la iglesia de Tiatira también Dios les dio la oportunidad. Dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hoy hay mucha gente también que ha caído en el sucio río del falso profetismo, del espíritu de Jezabel. Hay grandes ministerios dirigidos por mujeres jezabélicas en este tiempo. Si tú eres parte de ese desorden que Dios condena, Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Lo que pasa es que cuando la gente cae en eso es difícil que reconozca, sobre todo que, como decimos popularmente en Latinoamérica, que den su brazo a torcer. ¿Saben por qué? Porque se les viene abajo toda una estructura de negocios que están haciendo con el evangelio, con la fe. Pero Cristo dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Sin embargo, hay una nota muy triste que Cristo indica, dice, pero no quiere. Así hay mucha gente que ya sabe que lo que está haciendo no agrada a Dios, pero no quiere arrepentirse. Si tú estás involucrada en este error, en esa corriente de engaño, de maldad, el Señor te ha dado oportunidad para que te arrepientas, y quizás ahora sea la última. Por lo tanto, haz lo que Cristo dice a esta iglesia. En el versículo 22, Cristo dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. El adulterio espiritual es al que se está refiriendo el Señor Jesús. Sabemos que la fornicación y el adulterio en el plano literal y natural son relaciones prohibidas por Dios. La fornicación son relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del mismo. Y el adulterio es un hombre o una mujer que tiene relaciones sexuales con quien no es su cónyuge. Aunque eso se refiere a lo natural, aquí también se refiere a lo espiritual.
que mucha gente abandona a Dios para involucrarse en otro tipo de relaciones espirituales. Esa mujer en la iglesia de Tiatira no se llamaba Jezabel, tenía otro nombre, pero estaba poseída por el espíritu de Jezabel. ¿Sabes quién es una Jezabel? Aquella que manda en el hogar, aun cuando tiene su marido. La mujer que le gusta manipular al hombre, la mujer tóxica que todo lo quiere controlar. Esa es una Jezabel. Cristo mismo aquí la pone al descubierto. En realidad, hoy estamos viviendo esos tiempos. No es el orden de Dios que en un ministerio la mujer sea la jefa, la que dirige el ministerio, y el hombre esté bajo la sombra de la mujer. Eso no es de Dios. Te parezca o no te parezca, o te parezca bonito cómo predica, cómo enseña, lo que hace, pero si altera el orden de Dios, no es de Dios. Es tiempo de comprender estas realidades espirituales. Ahora, Cristo dice en el versículo 23 de Apocalipsis 2, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Qué hijos? No se refiere a hijos naturales, sino a hijos espirituales, porque ese espíritu es el que viene enseñando desde el primer siglo la famosa paternidad espiritual. Sí, los hombres de Dios ejercemos de alguna manera una especie de paternidad espiritual, pero no es nuestro énfasis, y lastimosamente el espíritu de Jezabel lo vuelve un asunto de doctrina. Y por eso hay mucha gente que anda detrás de sus pastores y de sus líderes, de sus apóstoles y profetas, diciéndole: papá, mamá. Aún Jesús condenó eso y dijo: no le llamen a cualquiera padre o madre, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esos hijos a los que Cristo dice que los va a herir de muerte, se refiere a los que se llaman hijos espirituales de una profetisa, de un profeta, de un apóstol. Yo no estoy en contra de que comprendamos que en su momento los hombres y las mujeres de Dios ejercen una especie de ser padres y madres espirituales. Pero nos estamos refiriendo a ese espíritu que controla a la gente. A ese espíritu que dice: tú estás bajo mi cobertura, o yo estoy bajo la cobertura de fulano de tal. Dice Cristo que aún a esos los herirá de muerte. Así como a las demás iglesias que han salido descalificadas por su mala vida, también les da oportunidades para que se arrepientan y se restauren. A la iglesia de Tiatira también Cristo le da esa oportunidad. En el versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga. Aquí está la oportunidad para que esta iglesia se recupere. Y en el versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En esta oportunidad que Cristo le da a la iglesia de Tiatira, como a la iglesia de todos los tiempos, para que se aparte de la doctrina jezabelica, dice el Señor que no le impondrá otra carga. Lo que quiere decir es que lo único que le falta a esta gente es apartarse, separarse de esa corriente maligna jezabelica que pervierte los principios, los valores de Dios, y hace que la gente cometa adulterio y fornicación espiritual, y también en lo natural que se arrepientan, dice el Señor, que no practiquen más esa doctrina. Y también el Señor integra lo que es el premio a los vencedores. Aquí dice el Señor que al que venza le dará autoridad sobre las naciones, en contraposición con lo que más persigue el espíritu de Jezabel, y es querer tener autoridad sobre la gente. En estos ámbitos del espíritu de Jezabel, el ámbito apostólico, el ámbito profético, eso es lo que más prevalece. El tener un nombre, el tener poder, el tener autoridad sobre los demás. Pero Cristo dice que quienes la tendrán son los que no son parte de ese espíritu maligno que prostituye los valores, los principios y el orden divino en las iglesias. También dice el Señor que a quien venza le dará la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. En Apocalipsis 22:16 Jesús se presenta como la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuánto hace falta en este tiempo que también la iglesia vuelva a Cristo? Porque se ha vuelto una iglesia humanista, antropocéntrica, poniendo en prioridad el atender al hombre, en ofrecerle a la gente, al hombre, lo que le place, lo que le gusta oír, lo que lo entretiene. Ese es el espíritu de Jezabel que está predominando en muchas iglesias. Pero por eso Cristo dice a esta iglesia que le da tiempo para que se arrepienta.
Yo sé que muchos de ustedes van a despertar a la verdad con esta palabra que el Señor nos ha traído hoy. Terminamos en oración. Gracias, Señor Jesucristo, por mostrarnos la verdad. Gracias por abrir el entendimiento de muchos de tus hijos para que vuelvan a la verdad. A ti, Señor Jesucristo, en quien nosotros creemos y tu nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.